Queridos amigos, bienvenidos a su programa donde Dios llora. Boko Haram, este es el nombre de un grupo terrorista de carácter fundamentalista islámico activo en varios países de África, especialmente en Nigeria, pero también en los países vecinos de Camerún, Chad, Níger y Malí. El grupo fue fundado en el 2002, pero se hizo conocido mundialmente en el 2014, después del secuestro de más de 200 niñas. Boko Haram ha sido la causa de muchos muertos y muchísimos desplazamientos de poblaciones enteras que han tenido que emigrar para salvar sus vidas. Hablaremos hoy con Fernando de Haro, periodista y director de películas documentales que algunos de ustedes ya recordarán de un reciente programa que hicimos sobre los coptos egipcios. Fernando, muchas gracias por estar hoy aquí de vuelta con nosotros. Gracias, yo encantado siempre de estar en este magnífico programa. Fernando, para empezar, para situarnos un poquito, vamos a ver un corto documental que hemos preparado sobre quién es Boko Haram y los ataques a los cristianos que ha habido en los últimos años. Los cristianos en Nigeria están siendo víctimas de una violencia creciente. El día de Navidad de 2011, en Madaya, unos 40 kilómetros de la capital, Abuja, un automóvil cargado con explosivos detonó justo a la salida de la iglesia católica de Santa Teresa. 40 personas murieron y otras 80 quedaron heridas. Había mucha gente. Venían con muchos objetos para que se los bendijera: rosarios, crucifijos, aceite de oliva. En cuanto terminé la bendición, entré en casa y oí un sonido atronador. ¡Bum! 2 veces. El atentado, uno de los más mortíferos en desgarrar a la nación más poblada de África, fue perpetrado por el grupo militar extremista islámico Boko Haram. Esta ola de terror, que se está convirtiendo cada vez en más atrevida y frecuente, amenaza con expulsar a los cristianos de sus lugares de culto. En la ciudad de Jos, la sede central de la Iglesia de Cristo en Nigeria, fue devastada en febrero de 2012 mediante un atentado suicida. Si mira hacia allá, puede ver algunas piezas del coche bomba y allí lo que quedó del motor. Su objetivo era la congregación, y si Dios no nos hubiera protegido, el edificio se habría derrumbado y la gente habría quedado sepultada allí. El nigeriano grupo Boko Haram, que en la lengua hausa significa la educación occidental está prohibida, es un grupo militante islamista vago e indefinido, originario de la ciudad norteña de Maiduguri. Según su propio manifiesto, en 2002, Boko Haram predica la doctrina de rechazo a todo lo occidental, que, según afirman, lleva injusticias sociales a los países. Desde 2009, las acciones del grupo se han vuelto peores. Boko Haram comenzó una campaña de terror con asesinatos y atentados suicidas sin sentido, con el resultado de más de 1000 muertos. Cuarteles de policía, iglesias, mercados, escuelas e incluso la sede de la ONU en la capital, Abuja, han sido atacados. Para combatir el aumento de la violencia, el gobierno ha impuesto un toque de queda en ciertas áreas. Bloqueos en las carreteras y puntos de registro se han convertido en una experiencia diaria, tanto para cristianos como para musulmanes. Hay un miedo creciente de que Boko Haram se esté extendiendo fuera de las fronteras de Nigeria y de que sus ataques sean aún más mortíferos. Sabemos por los informes de inteligencia que este grupo, Boko Haram, ha estado recibiendo entrenamiento de grupos fuera de Nigeria, como Al-Qaeda en el Magreb y también Al-Shabaab en Somalia. Tienen lazos fraternos con estos grupos terroristas y fundamentalistas islámicos. Son entrenamientos profesionales para hacer bombas. Nadie les habría enseñado eso en Nigeria. La población minoritaria cristiana en el norte, predominantemente musulmán, donde se ha impuesto la Sharia más estricta, es cada vez más víctima de amenazas y violencias perpetradas por Boko Haram y sus seguidores. Familias enteras han sido obligadas a huir de sus pueblos, dejando detrás sus propiedades y sus vidas. Los cristianos han sido elegidos como blanco. A veces siguen a los cristianos hasta sus casas y les disparan. Los niños que ve aquí conmigo saben lo que es una bomba, lo que es el sonido de un disparo.
Queridos amigos, bienvenidos de vuelta a este su programa Donde Dios llora, hoy hablando de Boko Haram, un grupo terrorista que ataca mucho a los cristianos en Nigeria sobre todo. Tenemos a Fernando de Haro, periodista y director de documentales. Fernando de Haro, muchas gracias por estar aquí, hemos saludado brevemente, pero ahora la primera pregunta. Sí. No nos han explicado el por qué nace Boko Haram, esto no sale en el documental. Boko Haram es un grupo terrorista que es muy nuevo, es de hace muy poco. Vamos a ver, hay que situarse primero, si te parece, María, hacemos un poco el mapa de la zona. Nigeria está en el oeste de África, es un gran país, es el país económicamente más potente de África en este momento. Eso no significa que no haya pobres, hay muchísimos pobres porque la riqueza está muy mal distribuida. El país está dividido en dos partes porque fue colonia británica. La parte sur tiene una mayoría cristiana, la parte norte tiene una mayoría musulmana. En la parte más norte del país hay varios estados donde esa presencia musulmana es especialmente significativa. Bueno, pues ahí hace muy poco tiempo empezó un pequeño grupo que no tenía al principio mucho éxito, tenía alguna relación con el Islam de Arabia Saudí, con un Islam más radical. Lo utilizaron unos políticos que querían ganar las elecciones en los estados del norte. Y cuando ya había estos políticos musulmanes ya habían ganado las elecciones, los desecharon. Pero ellos, enfadados porque no se aplicaba la política de islamización que se les había prometido, se volvieron cada vez más radicales. Se volvieron más radicales, empezaron a tener conexiones con el terrorismo que ocupa todo el norte de África y ahora es uno de los grupos terroristas más despiadados del mundo. Es decir, en este momento hay 50.000 personas que pueden morir por el control que tiene Boko Haram de alguna zona, 50.000 niños, no personas, niños. Hay 1,5 millones de desplazados en el país por el ataque de Boko Haram. Los muertos es dificilísimo contarlos porque no te dejan acercarte a la zona, no funciona bien el sistema policial, no funciona el ejército, pero podemos estar hablando de varios centenares de miles de asesinados por parte de Boko Haram. Esto es Boko Haram, un grupo que empezó siendo muy pequeño, que se ha radicalizado muchísimo y que quiere hacer una limpieza étnica, quiere echar a los cristianos de esa zona norte de Nigeria. Yo, por lo que entendí, porque también sale en el programa, Boko Haram ¿sí? Significa más bien todo lo que tiene que ver con Occidente. Boko Haram significa no a la educación occidental. Tú piensas que ese país fue colonia británica, los ingleses establecieron un sistema de educación bastante bueno y luego los herederos de toda esa educación han sido los cristianos, misioneros cristianos y los cristianos locales. Entonces, Boko Haram es no a lo que sea occidental, que es lo mismo que decir no a lo que sea cristiano, porque ellos hacen una identificación, que no es verdad, porque los cristianos son de allí, son africanos, no son occidentales, pero hacen esa especie de lema, no a la educación occidental, solo tenemos que estudiar el Corán y de la manera que ellos lo estudian, porque yo he hablado con expertos musulmanes en Nigeria y dicen, no, estos ni siquiera conocen el verdadero Corán, es un grupo muy radicalizado y muy ignorante que rechaza todo lo que sea moderno, todo lo que tenga que ver con la educación, todo lo que tenga que ver con el cristianismo. De hecho, se nutre sobre todo de jóvenes que están sin educación. Se nutre mucho de jóvenes que están sin educación. Mira, en Nigeria uno ve que la Laudato Si del Papa Francisco es cierta. Es decir, Nigeria es un país con mucha riqueza, pero muy mal distribuida, primera cuestión, que está sufriendo la erosión del planeta. Entonces, Nigeria está llena de pueblitos, la zona norte, de pueblitos que viven pues de plantar lo que se llama el ñam, que es como una patata, que tú la plantas y crece. Pero claro, hace falta que siga lloviendo. De pescar en el lago Chad, pero hace falta que el lago Chad siga estando allí. Lo que pasa es que la desertificación ha provocado un empobrecimiento grande. Si los chicos dejan de ir a la escuela, si están por ahí tirados, si no tienen trabajo, llegan los terroristas y les dicen, ok, yo te doy un sueldo de $600, que es una fortuna, $600 al mes. Entonces, se apuntan a Boko Haram porque no tienen, digamos, futuro, porque no tienen perspectiva. No digo que la pobreza sea la causa del terrorismo directamente, porque hay muchos sitios que son pobres y no son terroristas. La causa del terrorismo es la ideología, pero esta ideología instrumentaliza la pobreza de la gente que no tiene para comer.
Exactamente. Otra de las preguntas que yo a veces he escuchado de la Iglesia Católica abiertamente es, uno, de dónde se nutre la gente que lo sigue, que hemos hablado que una de las causas es la pobreza, pero también el Boko Haram ha tenido una capacidad logística y de armamento impresionante, que me han dicho que es muchísimo mejor que el armamento que tienen las fuerzas de orden de Nigeria misma. Ahí hay dos cosas para explicar de dónde sale toda esa capacidad de fuego, de causar muerte, de causar terror. Uno, un sistema de secuestros, de extorsión. Es decir, ellos secuestran permanentemente. O sea, entran en un pueblo, secuestran, se llevan a los niños y a las niñas, a los niños los convierten en esclavos o los venden, y a las niñas las convierten en prostitutas, también las venden en las redes o las utilizan para utilizarlas para sus propios servicios sexuales. Quiere decir, el secuestro tiene una gran industria del secuestro. Y luego están todas las conexiones internacionales. Boko Haram en los últimos años se ha convertido en una gran internacional terrorista que conecta con todo lo que se llama Al-Qaeda del Magreb. Hay una zona en la parte norte de África que es como si no hubiera Estado, que no hay ejército, que no hay policía, que está muy controlada por los terroristas. Pues otros terroristas que tienen una industria de la droga, que tienen una industria de tráfico de armas, conecta con Boko Haram, que está un poco más al sur, y en las redes de financiación hay una especie de internacional del mal, de internacional del terrorismo que sirve para alimentar también a Boko Haram. Una cosa que hemos hablado brevemente, pero que quería profundizar mínimamente, es que Boko Haram no ataca solo a los cristianos, sino que también muchísimas veces musulmanes moderados, y las fuerzas del orden, por supuesto, han sido también muy masacradas. ¿Esto en tu película, en tu libro, lo recoges también este testimonio? Sí. O sea, ¿por qué los musulmanes también son víctimas de los ataques? Porque Boko Haram no es musulmán, es ideológicamente islamista, que es una interpretación radical, muy ignorante, que quiere imponer un islam peor que medieval, ojalá fuera medieval. Entonces, como el resto de los musulmanes no están en esa posición radical, en ese islamismo que es imposible de mantener en un mundo moderno, también atacan a esos musulmanes. Todos los que no están de acuerdo con su estricta explicación del Islam, que no se compadece correctamente con el Corán, son también objeto de ataque. Boko Haram podía ser un gran mal, es como la llaga abierta de Nigeria que lleva años supurando y que además se está distribuyendo por otros países. Pero hablando con Monseñor Kaegama, el arzobispo de Jos, nos decía también que el cáncer grave que afecta a Nigeria es la corrupción. Ese es el problema gravísimo de Nigeria. O sea, seguramente si Nigeria hubiera sido un estado, digamos, más normal, porque Nigeria a veces parece un estado fallido, porque hay que tener cuidado con los terroristas, pero también a veces hay que tener cuidado con el ejército. A mí cuando yo fui a Nigeria me dijeron, ten cuidado con los checkpoints en la carretera, porque a veces los soldados te pueden sacar todo el dinero, te pueden disparar. Es decir, no estás seguro ni con un lado ni el otro. Nigeria ha gastado se ha invertido en Nigeria 2 veces el plan Marshall, o sea, una cantidad inmensa de dinero. Hay una gran corrupción, hay una clase dirigente empresarial que roba mucho, y que se va a los Emiratos Árabes y que deja al pueblo totalmente desprotegido. Y es una cultura de la corrupción que llegas, aterriza y ya la ves por todos sitios. Te piden mucho. Nigeria es el país más caro en el que he estado. O sea, es más caro que Suiza, porque claro, pone un precio, pero luego todo vale 3 veces más. Estábamos viajando hacia una zona y de pronto el conductor nos quiso dejar en mitad de la jungla aquella y nos pedía más dinero, el doble de lo que nos había pedido, y si no, nos seguíamos. Eso es el mal de un país, porque si tú frente al terrorismo, frente a la pobreza, tienes un país unido, tienes un país que utiliza bien sus recursos, sales adelante. Pero si, claro, tienes a unos cuantos que se dedican a robar y a llevarse todo el dinero, el terrorismo florece con más fuerza que en cualquier otro sitio. Y viendo este panorama desolador que tenemos de este país, tú a tu documental le pones el título de Aleluya. Sí. Yo cuando lo leí digo, bueno, a ver, ¿cómo sale este título? Mira, esta es una gente que está sufriendo muchísimo, o sea, muchísimo, porque yo he hablado con muchos de ellos, tienen hermanos, madres, padres que asesinado, violentado, secuestrado. Me contaba uno. Se ponen a la puerta de mi pueblo, ponen un control, ¿no? Un control. Los del Boko Haram ahora. Los de Boko Haram. Y dicen, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Joseph, o sea, José.
¿renuncias al cristianismo, sí o no? ¿Te haces musulmán en ese momento, sí o no? Esto con una pistola en la cabeza. Si dices que sigues siendo cristiano, te pegan un tiro y te dejan tirado en la cuneta. Eso es lo que pasa en Nigeria. Y a pesar de eso, tú entras en esas iglesias que han sido atacadas, hablas con la gente y lo que hay es una alegría inmensa, ¿no? Es una cosa... el título me surgió una mañana que entré en una de las iglesias muy temprano y cuando vi bailar a esta gente, cuando vi cantar, muchos de ellos habían perdido a familiares, habían sido víctimas del terrorismo. Cuando los vi con esa alegría, con esa estima por la fe, mira, en cada esquina había alguien haciendo catequesis, en cada esquina había grupos de Cáritas para atender con caridad. Me quedé impresionado porque era una explosión de fe, de alegría, que dije, yo tengo que llamarle a mi documental Aleluya. Entré en un pueblito donde había matado a 400 personas, 400 cristianos masacrados. Y entré en una iglesia pequeñita, donde había unas niñas bailando una canción, y la letra era: el que sigue a Jesucristo no mira para atrás. Y me decía uno de los mayores: mira, estos niños bailan así porque han visto cómo mataban a sus padres, cómo mataban a los vecinos, y vienen a la iglesia porque es donde encuentran la alegría. Yo acabé bailando con los niños, de la alegría que me daba verlo, que a pesar de tanto sufrimiento, en la iglesia habían encontrado la esperanza, habían encontrado la posibilidad de estar contentos. Es una cosa que te sorprende porque parece del otro mundo, es decir, cómo alguien que está sufriendo tanto está a la par, está dolido, está dolorido, pero a la par está contento. Es una explosión de alegría el cristianismo nigeriano, en medio de la persecución. Otro testimonio que cuentas en tu libro, que espero que la gente lo pueda conseguir y pueda leerlo entero, no solamente los trocitos que estamos aquí hablando, pero cuentas el testimonio de una profesora, Hanatu creo que se llama. Sí, Hanatu. Hanatu. Mira, te cuento, hay muchos refugiados, muchos exiliados, es decir, cuando Boko Haram entra en un pueblo, lo que hace la gente es huir para sobrevivir. Entonces, como están en el norte de Nigeria, se van al Chad, que es un país que está encima, y luego ya vuelven otra vez a Nigeria, pero no vuelven a su pueblo, sino que vuelven al centro, a la capital, que es Abuya. Cerca de la capital, que es una ciudad muy moderna, en el campo, en mitad de la selva, había un campo de refugiados que estuve visitando varios días. Y era impresionante, había muchas cosas impresionantes en ese campo de refugiados. Por ejemplo, estuve hablando con una chica, Blessed John, que tiene 25 años. Estuvo secuestrada por Boko Haram 3 semanas. Le querían obligar a hacer la profesión, la shahada, la profesión de fe musulmana. Ella no la hizo, se escapó corriendo, le pegaron un tiro, pero consiguió escaparse. Y ahí mismo, en mitad de una explanada, hacía 40 grados centígrados a la sombra, había 3 toldos y estaban dando clase. Unas catequistas explicaban el abecedario a los chicos y luego le explicaban el catecismo. Y esta señora estupenda, yo le preguntaba, pero ¿cómo es posible que después de haber huido de tu pueblo, después de haber hecho este viaje tan largo, hayáis organizado aquí una escuela que enseña a leer, enseña a escribir y transmite la fe, enseña la verdad de la fe? Dijo, me decía, porque estos niños no tienen otra cosa para el futuro que seguir creyendo en Jesús. Y me decía una cosa muy bonita. Si tú dirás a la gente de fuera, a la gente que nos oiga fuera de África, que no abandonen nunca a Jesús, que Jesús siempre merece la pena, que es importante conocerlo. Claro, cuando tú has visto a una persona que lo ha perdido todo, su casa, la ha tenido que dejar, todo lo ha dejado allí, ha tenido que huir en medio de la selva, imagínate, con el miedo encima de que pudiera ser capturada, ha rehecho la vida como ha podido, ha rehecho la vida en medio de unos toldos, en medio de un campo de refugiados que son plásticos, que es que duermes en el suelo. Y lo primero que haces, y a lo que te dedicas, es volver a ser maestra para volver a transmitir la fe, y le dices a los demás que no pierdan su afecto, su interés por Jesús. Uno se queda totalmente sobrecogido de la fuerza de una fe así, ¿no? Dice, yo le enseño a los niños que perdonen a sus enemigos. Y los niños me dicen, bueno, es que Jesús no hablaba de Boko Haram porque no lo conocía, pero era una cosa muy divertida. Estos testimonios sencillos, pero potentísimos, de apego a la fe, de querer seguir
Fíjate, el terrorista quiere hacer un mal irrevocable, ¿no? Quiere provocar un mal irrevocable, porque quiere suscitar el odio, quiere que el mal sea algo que no te puedas quitar de encima. Y los mártires y esta gente con esta fidelidad convierten el mal irrevocable en un bien. Fíjate, convertir el hecho de haber perdido tu casa en un motivo para transmitir la fe, para contárselo a los demás, para seguir luchando por esos niños, es una cosa fascinante, es una cosa fascinante. Y como que paran la marea del mal. Exacto, el mal difusivo. El mal es como un círculo vicioso, porque va creciendo y creciendo, porque cuando a ti te matan a alguien, cuando un terrorista se inmola y se mata, quiere crear un mal que destroce, y de hecho el mal, o sea, la presencia del mal es muy grande, ¿eh? A mí había una persona que me explicaba que en ese pueblo donde habían matado a 400 personas, muchos de ellos se despiertan, eran cristianos, se despiertan por la noche pensando que su mujer o sus niños todavía están allí, y eso superarlo es muy difícil, ¿eh? O sea, vivir, o sea, imaginemos, ¿no? Pensemos en la gente que más queremos. Una llaga abierta. Exacto, pensemos en los que más queremos, ¿no? Pensemos en lo que eso supone, en que te hayan arrebatado al que más quieres, ¿no? O sea, porque a veces es más fácil morir uno que perder al que más quiere. Pero ¿cómo ante ese mal, que como dices tú, que es como un círculo vicioso que se crea? Porque la gente, cuando tú sufres el mal, dice, yo tengo que hacer justicia, yo tengo que... Y esa es la historia siempre de la guerra. Esa es siempre de un odio que va creciendo y creciendo y creciendo. En esa situación es un motivo de alegría, ¿no?, que haya personas o que por el martirio o porque siguen siendo fieles a lo que creen y no odian, paran esa marea que parece, es como un tsunami, el mal es como un tsunami, se lleva a la gente, se lleva a los países, todos tenemos experiencia pequeña o grande de ese tsunami, ¿no? Y sin embargo, lo sorprendente y milagroso, porque no hay otra palabra, porque yo no tiendo a decir rápidamente que una cosa es milagrosa, pero que la marea del mal sea detenida y que donde haya odio aparezca esa alegría y haya perdón, es realmente algo milagroso, algo milagroso. Yo, mira, muchas veces grabando estas cosas, uno se sobrecoge. Tú tienes experiencia y sabes que hacer estas cosas tienes que trabajar mucho, estás pendiente de la cámara, estás pendiente de muchas cosas, pero de pronto cuando te paraba, yo me acostaba y pensaba, pero Dios mío, ¿quién hace esto posible? ¿Cómo esta gente que ha sufrido tanto sigue pronunciando tu nombre con devoción? Porque nosotros siempre que nos pasa algo malo, con el que nos enfadamos es con Dios, pero tú cómo me has hecho eso, pero tú cómo has consentido eso, pero tú eres culpable, al menos los occidentales, los africanos en eso no, pero tú eres culpable de este mal que yo he sufrido. Y sin embargo, ver a esa gente que pronuncia con confianza, con esperanza, el nombre de Dios en medio de ese sufrimiento, me decía uno, ¿tú sabes por qué yo no he renunciado a la fe? Digo, no, cuéntame, porque en su pueblo también habían puesto un control. Porque Jesús lo dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré en el último día. Y parecía una cosa sencilla que te repitiera el Evangelio, pero para él el Evangelio era real. Para él Jesús era real. La vida eterna era tan real como la vida de ahora. Y eso es una cosa impresionante. O sea, el cristianismo en África y en Nigeria es un estallido porque ha sido la fuente de liberación. La vieja religión, la antigua religión, que le daba tanto miedo, ¿eh? Exacto, era una fuente de opresión porque mataban a los niños, porque el cristianismo ha prendido con una fuerza increíble, porque se extiende. Tú piensas que hace 100 años no conocían el cristianismo en Nigeria, o sea que es una cosa de hace nada, ¿eh? Y se ha extendido con muchísima fuerza, con muchísima alegría, porque es la religión de la liberación, en la que todos son iguales, en las que no hay separación. Por ejemplo, la vieja religión separaba entre unos y otros, y sin embargo para ellos ha sido la ocasión de la liberación. Y esa frescura la tocas en Nigeria, la frescura del que se ha sentido liberado. Nosotros tantas veces somos rutinarios, pensamos que el cristianismo es una cuestión de reglas, de normas, de esfuerzo. Este es un cristianismo alegre, que está contento y agradecido por lo que le ha pasado. Es impresionantemente bonito. Yo pensaba ahora cuando decías lo de dar testimonio, ¿no? Y que para ellos es casi la vida o la muerte, y a nosotros a veces es que un amigo se ría, ¿no? O sea, sí, la dimensión de evangelio vivo que se tiene, pero cuánto nos cuesta a veces en Occidente
adaptarlo a nuestra, ¿no? O el perdón, a veces cuánto seguimos también en las familias, con los Por amigos. eso yo creo que es especialmente interesante, María, recoger el tesoro de gracia, de alegría, de fe que nos llega de esta gente. Quiere decir, pues uno cuando necesita arreglar algo, pues llama a un fontanero. Uno cuando necesita renovarse, cuando necesita recuperar la razón, recuperar el afecto por una fe que a lo mejor se ha quedado vieja, que a lo mejor, pero no por nada, no por mala intención, sino porque las rutinas de la vida, el cansancio, acaban un poco... Aguado, bueno, sí, o una costumbre. Bueno, es una costumbre. Este es un tesoro. Lo de los cristianos nigerianos y los cristianos perseguidos en todo el mundo, pero es un tesoro incluso para los no creyentes. O sea, ver a gente que es fiel a aquello en lo que cree y que lo que cree le ayuda a vivir de una manera totalmente diferente, se produce un efecto de envidia. Es decir, el cristianismo en los primeros siglos se comunicaba por envidia. Llegaba la esclava, que estaba más contenta que la dueña de la esclava, y la dueña de la esclava le preguntaba a la esclava: oye, pero tú ¿por qué estás contenta? Pues esto vuelve a ser un poco así. Es decir, yo haciendo estos viajes, especialmente, ya digo, en el de Nigeria, uno está impresionado de la frescura, de la potencia, y conviene incluso por egoísmo, casi, conviene por interés, recoger esa alegría. Yo me llevaré para siempre en mi corazón esa mañana en la que entré en una iglesia muy temprano, porque las misas son muy temprano, no recuerdo si a las 6, las 7 de la mañana, y ver a todo el mundo cantando, y de la manera que cantaba, porque rezan con todo el cuerpo, bailan, es como si sin bailar no se expresaran. Para mí será una cosa que me acompañará toda la vida, porque es la alegría de la fe recibida, que luego se confiesa incluso en esa situación tremenda, y esperemos que esto cambie, esperemos que haya un cierto acuerdo internacional para conseguir acabar con Boko Haram, que no es difícil, lo que haría falta sería un poco de orden, pero entre tanto, fíjate, de ese gran sufrimiento, de esa gran persecución, haber sacado un tesoro. Hay un tesoro para nosotros, que estamos tan oxidados a veces, y que los buenos propósitos no nos sacan de ese ir renqueando, nos sacan los testigos, que son testigos para nosotros, son testigos que pueden acompañarnos. Pues Fernando, espero que ese testimonio de alegría por la fe recibida, que nos contagie, aunque eso sea por tu libro, por tu documental. Gracias por este testimonio que nos has transmitido de estas personas que no conocemos, pero que nos pueden ayudar tanto en nuestra fe. Seguro, son nuestros hermanos. Gracias, María. Gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Y si desean saber más sobre la Iglesia en Nigeria, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.